Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy comenzamos la vida y obra de San Pablo. No te lo pierdas. Aprendamos a conocer a los personajes principales de la historia de la salvación, donde tú y yo podemos ser uno como ellos, así como San Pablo. Podemos encontrarnos con Cristo hoy. Y igual que San Pablo, antes de su conversión, podemos perseguir a la iglesia por ignorancia. Vayamos hoy a ver la vida y obra de San Pablo durante este curso que te ofrezco para que seas formado de acuerdo con nuestra Santa Madre Iglesia, de acuerdo a los parámetros de la animación bíblica de la vida pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara, de acuerdo a la arquidiócesis, al Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, de acuerdo a las escuelas bíblicas parroquiales que tenemos en nuestra arquidiócesis de Guadalajara. Este es un curso que te ofrezco de todo corazón y ojalá puedas tomarlo todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, por la plataforma del Zoom. Y pues mira, te digo que si te quieres meter al Zoom, marcas 33 59 16 84 81, que es la identificación. 33 59 16 84 81 y el password es 76 85 29, o me mandas un WhatsApp al 33 12 76 30 11 y ahí nos ponemos de acuerdo. Sale de lunes a viernes. ¿Cuánto va a durar? Va a durar exactamente un mes, 20 días, de lunes a viernes. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la fuerza y ánimo. Aprendamos de San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Comenzamos. Oye, Rebeca, ¿puedes buscar por favor en tu Biblia Primera de Corintios 1:10 al 17? Ya lo tengo listo. Ok, Rebeca, ahorita que lleguen otros, empezamos, ¿está bien? Porque ahorita nomás estamos nosotros tres. Hola, Lupita Bertis. Buenos días, Memo. Buenos días, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien. Qué bueno. ¿Y tú cómo sigues? Ya mejor, fíjate. Mira. Ya va desapareciendo el dolor. ¿Sí? Sí. ¿Qué pastillas te recetaron, Memo? Me dieron pentroxicilina, algo así se llama. Algo para la circulación. Y espiridina con osmidia. Y
unas cremas y unos supositorios y unos desinflamantes. Sí. Eso fue lo que me dieron y las inyecciones esas del antibiótico. Oh, Pero sí, ya qué diferencia, Dios mío. bendito Dios que vas mejorando. Sí, Dios es bueno. Nada más que pues uno se desespera. Sí, pues sí. El dolor es desesperante. Sí. Pero gracias a Dios, miren, ya estamos listos y puestos. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Levántalo. Pues miren, buenos días. ¿Qué les parece si vamos comenzando? Lupita, Rebeca, Humberto, Marta, Memo y ahorita los demás que vayan integrándose. Vamos a empezar nuestro curso La vida de San Pablo. El primer punto es la figura de San Pablo. ¿Cuánto va a durar esto? Esto dura exactamente lo que dura un curso de Biblia en el Instituto Bíblico, de 16 a 20 horas. Yo voy a tratarlo de hacer en 4 semanas, o sea, 20 días. En 20 días vamos a tratar de terminar la vida y la figura de San Pablo, la introducción, para luego irnos metiendo a las cartas de San Pablo, a la teología de San Pablo. Eso es lo que les propongo. Primero saber quién era este señor, de dónde venía, todo su currículum, todo él, todo Pablo. Un personaje poco conocido y jamás comprendido por los cristianos, porque si lo comprendiéramos, todos seríamos como San Pablo, anduviéramos evangelizando a tiempo y a destiempo. Si todos fuéramos como San Pablo, todos diríamos, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si todos conociéramos a San Pablo, le diríamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros sacerdotes, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Este es San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y la muerte para... Vamos a escuchar una cita que nos tiene Rebeca, que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Adelante, Rebeca, por favor. Sí, a ser apóstol de Cristo Jesús. Se te fue la voz, Rebeca. ¿Cuál cita dice? Ay, lo tenía apagado, según yo lo había aprendido, perdón. ¿Cuál cita? Perdón. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y sostiene el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como cuanto en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús Cristo, Señor nuestro y desde ellos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así, ya no os falta ningún don de gracia a lo que esperáis de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará hasta el fin irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os exhorto, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones, antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Chloe,
que inciten discordia entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados por el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Cristo y Gallo. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Así, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Gracias, Rebeca. Acuérdense, Pablo tiene muy claro a qué fue enviado. Fue enviado por Dios a llevar la buena nueva, el evangelio. Y fue enviado por Dios para esta razón, para evangelizar, para anunciar el evangelio de Cristo y que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón. Igual que los primeros apóstoles, los 12, que fueron enviados igual por Jesús, así es enviado Pablo. Y Pablo empieza a cumplir su misión con esta claridad. Pero siempre en la iglesia, siempre a veces tenemos divisiones, que yo soy de fulanito, que yo soy de fulanita, que yo soy de tal ministerio en la iglesia. No, en la iglesia no hay ministerios, hay un solo ministerio que es el servicio a todos, nomás que cada quien lo vamos sirviendo en distintas áreas, pero es el mismo servicio. Es el mismo servicio que hace un ministro de la Eucaristía, es el mismo servicio que una señora de pastoral social. Es el mismo servicio de una señora de pastoral social que la señora que acomoda la liturgia, que es de la pastoral profética. Todo es el mismo ministerio para Cristo. Y nosotros vamos haciendo esas divisiones, porque no entendemos que somos uno solo con Cristo. Esto es a lo que se enfrentaba siempre San Pablo, donde quiera que llegaba. Y ahorita vamos a empezar a ver una pequeña introducción de mala suerte o buena suerte que tuvo Pablo. ¿Nos ayudas, por favor, Marta Alicia? Sí, maestro. Existen grandes personajes en la historia que han tenido mala suerte. Uno de ellos es Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo. ¿Por qué mala suerte? Porque si midiéramos la importancia y grandeza de Pablo con el recuerdo que de él se tiene, o por el conocimiento que la mayoría de los cristianos tiene acerca de su figura y de sus ideas, ciertamente que llegaríamos a una triste conclusión. Pues que casi no lo conocemos, ¿verdad? Sí. Fíjense, yo este curso lo he dado 10 veces. He dado este curso durante 6 años, 10 veces. Y cada día que preparo el curso, veo que hay un montón de recursos para conocer a Pablo. Sobre todo sus cartas. Yo me he centrado en sus cartas. Las cartas. Pero hay muchos especialistas en Pablo que nos hablan sobre la teología paulina, la teología de salvación que usa Pablo. Y pues cada día se enriquece uno más. Pero en verdad que lo conocemos muy poquito a San Pablo. En la medida que lo vayamos conociendo, van a ver que al rato ustedes también van a andar evangelizando a todo mundo. Evangelizando acuérdense, viviendo el evangelio de Cristo como lo vivió Pablo. Pablo su forma de predicar, más que con palabras, era con obras, igual que Jesús. Con obras y con hechos. Fue como fue su predicación de Pablo. Y por eso decimos que mala suerte, porque si ustedes hacen una encuesta con sus familiares al rato, con sus grupos, pregúnteles quién es Pablo, dónde nació Pablo, cuántos viajes hizo Pablo, cosas así sencillas que debemos de saber los católicos. Que les digan cuál es la frase favorita que menciona Pablo en alguna de sus cartas.
Para mí mi frase favorita de San Pablo es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Todo lo considero basura con tener a Cristo Jesús. Y la que más me llega y la que más quisiera es esta: imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Cuando daba clases en el interreligioso, aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, me tocó darle San Pablo. Y había ahí unas religiosas muy buenas para la Biblia y todo eso. Y fue la Madre Superiora. Y le hice una pregunta a la Madre Superiora y le digo, a ver, Madre Superiora, usted les dice a sus niñas, a sus muchachas, a sus junioras, imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y la Madre Superiora se agarró llorando y dice, no me atrevo, hijo, a decirles eso. Me falta mucho. Y cuando terminamos el curso, era toda una congregación, eran como unas 10 madres que iban de una sola congregación y presentaron un trabajo al final de San Pablo y se comprometieron ahí en el interreligioso a evangelizar tipo Pablo. Y todas con la Madre Superiora hicieron una, pues así como, ¿cómo decirles? Como una obra, como una representación. Y todas fueron comprometiéndose en el interreligioso a decir, a partir de hoy, a todos los que nos vean les vamos a decir, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Y lo que fuimos llevando en ese curso fue esto, cómo imitar a Cristo Jesús. Eso que siempre les repito, acuérdense, ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Y el reto para ustedes y para mí sería ese, el estudiar San Pablo, por favor. Que aprendamos de Pablo, que aprendió de Cristo, y para que los demás aprendan de nosotros, que aprendimos de Pablo y de Cristo, a ser seguidores del Señor Jesús con una fe sólida y con una alegría concreta y concisa en nuestro mundo triste que vivimos. Marta, por favor. Sin embargo, nadie debe extrañarse si de entrada en este curso afirmamos que sin Pablo es muy probable que hoy no existiría el cristianismo y que es imposible comprender el fenómeno cristiano como el de la Iglesia. Si no comenzamos hablando de Pablo, quien no solo divulgó como nadie el mensaje evangélico en el mundo grecorromano, sino que al mismo tiempo interpretó en forma muy original el Evangelio de Jesús, dándole un alcance y un significado que seguramente van mucho más allá de las simples palabras del maestro. O sea, lo adaptó. Acuérdense, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, primero vamos al origen, cómo se usaban aquellas palabras. Y luego lo actualizamos, que fue lo que hizo San Pablo. Lo actualizó a su época, lo actualizó a sus comunidades. Por ejemplo, cuando Pablo empieza a evangelizar, la gente todavía creía que Jesús ya no tardaba en regresar. Glorioso. Porque Jesús les dijo, así como vieron, dice, así volverá. Y ellos esperaban que pues 2 años, 3 años volviera el Señor. Y pues van viendo que no llega Jesús en su parucía final. Y pues la gente empezó a deslindarse del Evangelio. Pues ¿para qué lo vivimos si ni viene? ¿Para qué esto? Y Pablo, y en la comunidad de Tesalónica, mucha gente hasta empezó a dejar de trabajar. Porque ahí en Tesalónica había lanzado un letrero que decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esa era su filosofía de vivir de ellos. Y empezaron a vivir así. Y Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma. Que tenemos que seguir sí, esperando al Señor, pero haciendo lo que nos toca a cada quien, que el que va a decir cuándo viene es Él, no nosotros.
Y así muchas cosas que Pablo les iba actualizando, pero ¿por qué les iba actualizando el mensaje de Cristo? Las palabras de Cristo, porque acuérdense que San Pablo fue un rabino. Y San Pablo, aunque en esa época todavía no estaba la verbum domini, la palabra de Dios, se me fue la constitución dogmática de la palabra de Dios. De todos modos, Pablo, con el Antiguo Testamento, revelaba al Nuevo y el Nuevo lo esclarecía con el Antiguo. Y se lo fue aplicando al Señor. Y duró 3 años Pablo en hacer esto. Y luego ya con la fuerza del Espíritu, con los regalos de Dios que le dio para evangelizar, pues miren, tenemos una teología tan rica de San Pablo, que dice, a Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Primera de Corintios. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios. Lo que siembres en la tierra es lo que vas a cosechar. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? La espada, la enfermedad. Carta a los Romanos. La voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para el hombre. Romanos 12. Todo es para el bien de los que amamos a Dios. Y así, vean este gran maestro, San Pablo. Ese sí evangelizaba. Y esperemos que nosotros también. Adelante, Marta, por favor. A pesar de que Pablo no lleva el título de evangelista como Marcos, Lucas, Mateo y Juan, sin embargo es el primer evangelista, tanto por la cronología como por importancia. Sus cartas o epístolas, todas ellas evangélicas centradas en Cristo al 100%, son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y si hay 2 personas que fueron formadas por Pablo, dándoles fundamento para sus futuros libros, son precisamente Lucas y Marcos. Razón tiene Pablo cuando en sus cartas afirma que él solo anuncia el Evangelio de Cristo. Ahorita fue lo que nos leyó Rebeca, ¿se fijaron? Él no bautizaba, él era evangelizador, llevaba las palabras mismísimas del Señor Jesús a las personas. ¿Para qué? Para que ellos las interpretaran. Les decía, mira, se pueden ir por este caminito, pero tú ahí interpreta, que te cuestione, ¿qué te dice Dios a ti hoy? ¿Qué te dice la palabra del Señor a ti hoy? Y les decía Pablo a sus comunidades, no sean espectadores, sean protagonistas del Evangelio. Vivan el Evangelio, cada uno desde su contexto de vida. La mujer ahí en su matrimonio viva el Evangelio. El hombre ahí en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, en su trabajo, vivan el Evangelio. Los que trabajan en el gobierno, vivan el Evangelio. Los sacerdotes, vivan el Evangelio. Los predicadores itinerantes, vivan el Evangelio. Esto es lo que les decía Pablo, y acuérdense, Pablo no tiene un escrito evangélico, pero estos 2, Lucas y Marcos, son evangelistas, y los 2 pertenecieron a su grupo de él. San Lucas, en sí el evangelio de San Lucas es la enseñanza de Pablo. El evangelio de Marcos también tiene enseñanza de Pablo, aunque Marcos se basó más que nada porque era secretario de San Pedro. Pero vean qué importante es San Pablo. Conozcámoslo cada día más. Y para que puedan empezar, si gustan, empiecen a hojear las cartas de San Pablo. Primero las más chiquitas, acuérdense, hay 4 cartas de San Pablo mayores, que son la carta a los Romanos, que tiene 16 capítulos, la carta a los Romanos, que tiene 16 capítulos, la carta a los Romanos, que tiene 16, la carta a los Corintios, que tiene 13 o 15, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Romanos 1 y 2 de Corintios y Gálatas. Con esas empecemos a darles una ojeadita. Yo les invito a que lean primero las más chiquitas, que es la carta a los Gálatas.
Ujú. La carta a los Gálatas tiene una teología, una cristología tan hermosa, que hay San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, así como un resumen, cuáles son los frutos de alguien que vive el cristianismo verdadero. Y lo tenemos en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Nada más les voy a estar pasando estas informaciones para que se vayan animando a meterse en el Corpus Paulino, en todas las cartas. En conclusión, Pablo desempeñó un papel providencial en el desenvolvimiento de la doctrina cristiana y de la iglesia. San Pablo fue el primero que puso de relieve la preexistencia y la divinidad de Jesús, Hijo de Dios, y la universalidad de la redención. Si no fue el primero en predicar el evangelio a los gentiles, sí fue el gran apóstol de las gentes que en pocos años fundó comunidades cristianas en todo el mundo grecorromano. ¿Qué le ayudó a esto a Pablo? Que Pablo, aparte de ser judío, era ciudadano romano. Tenía la ciudadanía romana porque sus padres que vivían en Tarso se habían hecho de la ciudadanía romana y tenía muchas prerrogativas. Ellos cuando viajaban en las carreteras, había peajes como hoy tenemos en nuestras carreteras aquí de México, que llegas y pagas tu cuota y tienes derecho a ciertas atenciones. Así también en tiempos de Pablo, los caminos de Roma tenían esas prerrogativas, que estaban vigilados, que te podían auxiliar. Y a los que no les cobraban eran a los que eran ciudadanos romanos. A los que no eran ciudadanos romanos, pues les cobraban su cuota por pasar ahí. Y esa fue una de las gracias que tuvo San Pablo, de poder evangelizar con todo este mundo de caminos que había en aquel entonces. Y acuérdense de aquel dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y los romanos, cuando hacían un camino que conquistaban, por ejemplo, conquistaron Jerusalén, lo primero que hacían era hacer una carretera directa hasta Roma. Por si se les rebelaban, en friega mandaban ejércitos para que llegaran rápido a pagar esas rebeliones que se hacían en los pueblos conquistados. Y Pablo usó todo esto en el mundo grecorromano, y sin Pablo no tuviéramos la iglesia como la tenemos. La iglesia se hubiera quedado nomás en Jerusalén, allá en Medio Oriente. Por eso cuando veamos nosotros, cuando Ananías le dice, Señor, pero le está haciendo mucho mal ese Pablo de Tarso a tus seguidores, dice, tú tranquilo, yo tengo un buen plan para él, bautízalo y haz lo que te digo. Y también hoy, esta mañana, el Señor tiene ese plan para ti, Rebeca, Humberto, Marta, Margarita, Memo, Lupita Bertis, Ever. Hoy el Señor tiene este plan para ti, para mí, que seamos evangelizadores. Vamos a conocer el nombre, por favor, Margarita, de Pablo. El nombre. Para conocer mejor el pensamiento del apóstol, primero conviene conocer su persona. Saúl o Saulo es un nombre hebreo y significa el pedido. Su segundo nombre, Pablo o Paulo, es latino y significa el pequeño. Era costumbre llevar en aquel tiempo dos nombres, uno griego o hebreo y el otro latino. El evangelista Marcos se llamaba Juan, nombre hebreo que significa Dios da su gracia. El segundo nombre, Marcos, era latino y significa resplandeciente. Está como cuando algunas personas que son de comunidades indígenas tienen unos nombres medio raros y uno en español no los puede pronunciar y les ponían Juan o José o María, pero su nombre de ellos era Citlali, por decirlo de una manera. Y acuérdense que los nombres hebreos para las personas que hablaban en griego eran poco pronunciables.
Y por eso todos los personajes que viajaban en aquella época tenían ese nombre latino o griego y aparte su nombre hebreo, para poderse comunicar con nosotros, para que los otros les pudieran tener contacto con ellos. Y vean el significado de Pablo, el pequeño, porque Pablo era una persona muy bajita, muy chiquito, muy insignificante. Es más, cuando la gente, cuando llegaba Pablo a alguna comunidad, ellos esperaban ver a un gran personaje así, con una personalidad aplastante, y no, lo veían tan sencillo, todo narizón, todo chaparro, todo gordito, que decía, ¿a poco este nos va a enseñar? Pero Pablo era así, ¿sale? Pablo nos deja ver la primera de Samuel capítulo 16, que dice, ustedes ven las apariencias, pero yo veo el corazón. Por lo regular, cuando nosotros vemos a alguna persona, nos dejamos llevar por la apariencia, pero cuando conocían el corazón de Pablo, su fuego, su amor a Cristo, pues todos quedaban prendados del Señor y empezaron a vivir las grandes comunidades cristianas. Estamos hablando entre los años 40 hasta el 67, que Pablo anduvo predicando. Adelante, por favor, Margarita. El hombre. Tenemos la fortuna de contar básicamente con dos tradiciones para conocer un poco la figura de San Pablo. Las noticias que el mismo apóstol nos da en sus cartas, las que el evangelista Lucas nos ofrece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es muy conveniente aclarar que en el caso de las cartas del apóstol no son autobiográficas, son escritos de ocasión, aunque a veces en ellas hable de sí. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la intención de Lucas no es tanto hablar de Pablo, sino de cómo la fe se fue extendiendo, aunque es obvio, Pablo haya tenido un papel principal en la propagación del mensaje cristiano. Otra fuente bíblica con que contamos es 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. ¿Alguna de ustedes puede, si tiene su Biblia ahí a la mano, puede compartirnos esta de 2 de Pedro 3, 15 al 16, por favor? Se me pasó darles esa cita. 3:15. 2 de Pedro 3, 15, 16, por favor, tú, Marta. Gracias. Sí. Pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Gracias. Sí, ¿verdad? Gracias. Ahí está Pablo, fíjense. Pablo enseña de una forma muy clara, pero también muy profunda. Y les dice Pedro a sus comunidades, aprendan de Pablo, porque eran figuras que la gente tenía, así como tenían a Pedro, como tenían a Juan, como tenían a Santiago, como tenían a los apóstoles. Pablo también fue un referente en la evangelización y en el seguimiento de Cristo. Por ejemplo, ahorita, ¿quiénes son los referentes en nuestra iglesia de seguidores de Cristo de este siglo XX y XXI? Pues tenemos a San Juan Pablo II, a Pablo VI, a Pío XII, a Pablo VI, ya lo dije, Juan XXIII, al Padre Pío de Petrilchina, a la Madre Teresa de Calcuta, a San José Sánchez del Río. Son las figuras en las que nos debemos de centrar para nuestro seguimiento en Cristo. Y en esa época era Pablo, era uno de los referentes. Y sigue siendo Pablo. Sí. Aprendamos de él. ¿Y cómo vamos a aprender de él? Conociendo sus cartas, conociendo todo el amor que tuvo para Cristo. Pablo en una de sus cartas dice
no sé si ya morirme o no morirme. Lo que Dios quiera, dice, yo ya quisiera estar en el cielo, pero si tengo que estar batallándolo aquí para que mis hermanos se salven, aquí me quedo. Él ya sabía por qué había trabajado. Pablo es uno de los que nos enseña que debemos de trabajar por la corona verdadera. No por una corona que se marchitaba, que era un laurel que les ponían a los que competían en las Olimpiadas. Dice, no, nosotros busquemos la corona de la vida eterna. ¿Y cómo lo hace Pablo? Ustedes acuérdense, por favor, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 13, para que vean cómo nos presenta a Jesús de Nazaret, San Pablo. Dejen, yo también lo pongo aquí en mi pantalla. Primera Corintios 13. 13, por favor. 13. Todo el capítulo 13, por favor. Ok. 13. Miren, así es como nos presenta quién es Jesús Pablo. ¿Sale? Este es Jesús, el del capítulo 13 es Jesús. Y es como cada seguidor del Señor tenemos que ser. Cuando lo puedas compartir, compartírnoslo quien guste, Marta, quien lo tenga, todo el capítulo 13 de Primera de Corintios, por favor, mientras yo ya lo estoy poniendo también aquí para que lo sigamos ahorita. Ya lo encontré. ¿Todo? Sí, por favor. Bueno. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Ya podría yo tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, o poseer una fe capaz de trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Ya podría yo repartir todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni orgullosa. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acabará nunca, en cambio desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. En realidad, nuestra ciencia es parcial y parcial nuestra profecía, pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, de forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres realidades, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Marta. Miren, San Pablo nos invita a ser como Cristo. Aquí está Cristo reflejado en la teología de San Pablo. Vean cómo empieza el 13:1. Ya lo tienen, ya lo están viendo en la pantalla también ustedes, ¿verdad? O en sus Biblias, fíjense. Aunque yo hablara toda la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo a Jesús, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Si no tengo a Jesús, nada soy, acuérdense. ¿Cómo tener a Jesús? San Pablo le va diciendo a sus comunidades cómo tener a Jesús. Leyendo la Sagrada Escritura, comiendo el cuerpo de Cristo lo mejor posible, compartiendo sus bienes. Es la manera de primero tener a Jesús para no ser una campana que resuena. Y dice San Pablo, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe para mover montañas,
Si no tengo a Jesús, nada soy. Yo puedo ser una persona activista en la iglesia, pero ser activista sin Cristo. Hago muchas cosas, pero no hago las cosas que quiere Cristo. Hago las cosas que yo quiero. Hago las cosas que yo quiero. Y aunque pueda mover montañas, si no tengo caridad con los demás, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo a Jesús, de nada me sirve. Quiero ser héroe, pero quiero ser héroe para que yo sea héroe, no para que Jesús sea héroe. Recuerden, las acciones de un cristiano deben de reflejar el amor de Cristo que tiene por él. ¿Y cómo es Jesús? Vean cómo es Jesús. Jesús es paciente. Paciente es la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Jesús es servicial. Ayer lo escuchábamos en el Evangelio cuando le decían a Antier, que le decían que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Somos serviciales, igual que Jesús. Jesús no es envidioso. Que le fue bien al vecino, qué bueno que le fue bien, bendito sea Dios. Jesús no busca aparentar. Hace las cosas para gloria de Dios, simplemente. Como dice San Ignacio, para mayor gloria de Dios y alabanza de su divina majestad. Jesús no es orgulloso. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide ser lo que somos? Ok, ustedes son la luz de sus parroquias. Qué bueno. Pero si lo hacen ya por orgullo, ya están haciendo las cosas para ustedes y no para Dios. Jesús no actúa con bajeza. Jesús nunca habla mal de nadie. Jesús nunca decía nada malo de los demás. Cuando dijo algo, se los dijo en su cara, a los fariseos, a las autoridades romanas, a las autoridades de su tiempo. Otra cosa, que Jesús no busca su interés. Jesús solo quiere dar la gloria al Padre, así como tú y yo tenemos que dar la gloria al Padre. Jesús no se irrita, fíjate, ni se irritaba. Nada de que no me molestes, mosquito, ahí anda el mosquito y tranquilo, no pasa nada. Jesús deja atrás las ofensas. Jesús no se acuerda de nada de lo que hacemos. Al ratito ya se le olvidó. Es como esos niños que de repente se dan un aventón, que están jugando y a los 3 minutos ya vuelven a jugar juntos. Y no somos como nosotros los mayores. Ay, me aventó, al rato me la desquito. Jesús perdona todo. Así eres tú también. Lo perdonas todo. Jesús nunca se alegra de la injusticia. Cuando Jesús ve una injusticia, hay que acabar con esa injusticia. Jesús siempre se alegra de la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús todo lo aguanta. Ya me cansé, ya no puedo, ¿qué voy a hacer? No, Dios sabe más que nosotros. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Jesús todo lo cree, todo lo espera y Jesús todo lo soporta. Esta es la teología de San Pablo. Este es el Cristo que nos presenta San Pablo. Así de una manera clara, concisa y precisa. Vean todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. Y apenas hoy fue el hombre, ¿sale? San Pablo, como les decía, no era una figura bien parecida ni nada. Dice, su exterior no era impresionante ni atrayente. Sus adversarios le echaban en cara que su presencia era poca cosa y sus palabras despreciables. ¿Por qué? Porque San Pablo no sacaba palabras rimbombantes del diccionario ni nada. Él evangelizaba para que la gente lo entendiera, no para que los demás dijeran, uy, Pablo es bien fregón, ¿no? Igual que Jesús.
Igual que Jesús, Pablo evangelizaba con palabritas que el pueblo entendiera, con cuentitos. Él mismo alude también a su exigua estatura corporal. Pablo era un chaparrito, su salud era débil. Pablo sufrió una enfermedad que él misma califica de aguijón de su carne y bofetón de Satán. Y cuando yo veo esto, me acuerdo de Memo y digo, válgame Dios. Yo también tengo mi aguijón en la carne. Y le he dicho al Señor 1,000,000 de veces, quítamelo, y me dice, mi gracia te basta. Bueno, el sufrimiento que padecía Pablo era humillante y crónico, como lo confirma Gálatas 4:13-15, porque era una enfermedad que sus ojos le olían mal, tenía una infección en sus ojos, y cuando empezaba a supurar, pues olía mal. Y pues la gente, guácala, ahí viene Pablo. Y por eso lo despreciaban muchos, pero ya cuando lo conocían, hasta ellos mismos lo curaban. Pablo poseía temperamento de jefe. Lo que decía se hacía. Entonces que te vaya bien. Que yo no estoy de acuerdo, está bien, no estás de acuerdo. Aquí no hay democracia. Aquí hay autoridad. Y en la iglesia es lo que tenemos. Recuerden, en la iglesia no hay democracia. En la iglesia tenemos que estar sometidos a la autoridad porque Cristo les dio la autoridad y porque el Padre le dio a Cristo la autoridad. Muchas veces nos falla esto en nuestra iglesia, nosotros como cristianos, con nuestros sacerdotes, con nuestros vicarios, con nuestros señores curas. Si el Padrecito dice, pues, aunque no estemos de acuerdo, Él es la voz de Dios, punto. Otra cosa que tenía era que era una voluntad de hierro. Nunca se daba por vencido Pablo. A Pablo lo martirizaron muchas veces. A Pablo lo martirizaron muchas veces, martirizaron a San Pablo. Muchas veces martirizaron a San Pablo. Y miren, él seguía aferrado. Otra cosa, San Pablo era una constancia inquebrantable. Voy a ser santo, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me muera, voy a ser santo. Pablo tenía sentido para la iniciativa, no estaba viendo, ¿y qué haremos? ¿Cómo le haremos? ¿Para qué le haremos? ¿Sale? Él buscaba soluciones, veía un problema y vamos a solucionar las cosas. Y una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia. Acuérdense, lo importante de leer la Biblia es hacerlo con constancia, con oración y con perseverancia. Y un carácter conquistador, lo que se proponía lo hacía. Y tan lo hizo que miren todo lo que evangelizó. Su carácter además era apasionado, impetuoso y dominador, que se entregaba de modo total al amor o al odio. O conmigo o sin mí. O juntas o desparramas, al estilo del Señor Jesús. Pues esto es lo que vamos a empezar a ver el lunes, primeramente Dios. Esta fue una pequeña introducción de San Pablo. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Inviten a más personas, por favor, que quieran seguir este curso. Como les digo, van a ser 20 clases, primeramente Dios, y vamos a ver todo San Pablo. Muy interesante, maestro. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias a todos y a todas. Les agradezco mucho. Y a las 3 de la tarde vamos a ver nuestras idolatrías en el ejercicio de hoy, para que vayan pensando ¿qué puede ser una idolatría? Una idolatría puede ser desde que en la puerta de tu casa tengas una herradura, me estoy riendo porque me acordé de una casa que fui a visitar ayer, que tienen un listoncito rojo ahí en la entrada. Eso puede ser una idolatría. Vayan pensando en alguna idolatría para los que vayan a estar en los ejercicios en la tarde, por favor.
Las plantas también, la maestra que pone una planta, no sé, que A las pone plantitas, es así. planta, no sé de qué, que para que las malas vibras o no sé qué. Exactamente. Son pequeñas idolatrías que nos vamos haciendo. Ok. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, Memo. Gracias, buen día, Lupita. Que Gracias a estés todas. bien. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, Humberto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, señora Rebeca. Gracias. Bye, Marta. Buen día. Le quería platicar.